Miren lo que es eso. Agua perfecta, calientita, transparente, arena blanca. No. Esto es un paraíso, muy paraíso. Vamos a hacer uso de buceo. Y acá en Havelock es un lugar muy bueno para hacerlo por las condiciones del mar. Algo muy llamativo acá en India es que la gente entra al mar, a la pileta, lo que sea, con ropa. Y lo logramos, que somos Advanced Divers. O sea, una locura. Las Islas Andamán pertenecen a la India, pero están perdidas en el Golfo de Bengala. Para que tengan una idea, estamos a 1000 kilómetros de la India continental y mucho más cerca del sudeste asiático. Son más de 500 islas, pero solo algunas están habitadas y abiertas al turismo. El resto de las islas está protegida o viven tribus que están totalmente aisladas del mundo. Acabamos de llegar a Port Blair, la capital de las Islas Andamán, que es la puerta de entrada justamente. Esta ciudad no es muy turística, pero se usa más que nada para trámite, para sacar los pasajes para el ferry y todo lo demás. Y acá ya se empieza a ver, teóricamente, esta India diferente, ¿sí? Más cercana al sudeste asiático. Así que comienza la aventura. Para ir a la isla Havelock, que es nuestro próximo destino, vamos a tomar este ferry que va tremendo. Ya tenemos nuestro ticket y es un viaje de 1 hora. Y como todavía estamos en India, para estar seguros que estamos en India, vaya media hora de atraso. Así que bueno, paciencia. Y efectivamente llegamos a Havelock, la isla más famosa de las Andamán, donde acá es todo bastante más distinto. Hay otro ritmo, hay movimiento, pero más que nada playero. Y efectivamente es por eso, porque acá hay playas espectaculares, de agua cristalina, todo más lindo y limpio, y principalmente es un lugar espectacular para hacer buceo. Y a eso vinimos. Primer día en Havelock, estamos alquilando las bicis y vamos a Acá 500 rupias cada bici por día, 2 euritos, un poquito menos, así que bien, es un poco ejercicio, aunque hace un calor zarpado, pero bueno, vamos para allá. el tío nos está acomodando, está dejando 0 kilómetros. No está tan nueva que digamos, pero no importa. Lo importante es que nos lleve, nos traiga. Vamos a recorrer un poco las playas que ya vemos que son paradisíacas, y por lo que es la isla, que es bastante mochilera, es una muy buena opción. Así que bueno, hay que bancarse el calor nomás, hace como 40 grados. Pero vamos que vamos. Miren lo que es eso. Agua perfecta, calientita, transparente, arena blanca. No, esto es un paraíso, muy paraíso. Y veníamos con nuestra bicicleta, medio a la deriva, y de repente nos encontramos con esta playa maravillosa. Miren el color del agua. Y estamos en India, eso es lo más loco de todo, ¿me entendés? Venimos del caos, de la mugre, de nada. Miren, acá. Y lo más loco es que bueno, hay una familia que está bañándose tranquilamente, pero después está todo para nosotros. Está la marea un poco baja, eso sí, que son todos esos corales muertos, qué sé yo. Pero acá, esta parte que es toda arena, es arena súper blanca, limpio por suerte. Nada, la verdad que espectacular. Havelock hasta ahora, top. Un lugar increíble, hermoso. Hoy el plan es ir a Kalapatar Beach, así que estamos esperando el colectivo que teóricamente pasa cada 1 hora, esperemos que sea verdad, y puede parar en cualquier lugar. O sea, voy a encontrar una sombra y esperar hasta que venga, le hace seña y para. Así que vamos a esperar que pase, porque si no es un largo camino caminando. Bueno, por suerte lo esperamos 10 minutos y ya estamos adentro. Nos salió 40 rupias, o sea, para los dos, baratísimo. Y bueno, ahora en un ratito llegamos a la playa. Objetivo común y corriente, prácticamente tiene aire acondicionado, el cual no está permitido, es un calor
impresionante. Y lo que sí no es bardear, sino que en realidad está complicado la falta de desodorante. Pero bueno, es cortito, así que nada, vamos a la playa. Efectivamente llegamos a Kalapatar Beach, pero la marea está recontra alta. Entonces nos metimos acá en un sendero, a ver si encontramos un lugar. Primero para nosotros solos y también que tenga un poco de arena, que la marea no esté tan alta, porque está, además de alta, está loquísimo el mar. Loquísimo. Así que bueno, que son cosas que pueden pasarte si vas a cualquier parte del mundo con playa, ¿no? Porque las mareas dependen de la luna. Así que bueno, nosotros estamos en luna llena. Vamos a hacer curso de buceo en realidad, ya lo empezamos y acá en Havelock es un lugar muy bueno para hacerlo por las condiciones del mar. Y bueno, nosotros elegimos una escuela de buceo que se llama Gypsy Divers, verdad que hay un montón, pero esa nos gustó bastante y además también tiene como un resort integrado que bueno, sería como un hospedaje, que la verdad que está espectacular. Así que tenemos acá nuestro hospedaje, allá la playa, ya con el barco esperándonos para llevarnos a bucear. Así que nada, queda la data, muy buena recomendación. Y ahora estamos a punto de ir para el buceo, así que les vamos a mostrar. Nos dieron acá nuestros trajes y nuestros zapatitos para bucear. Este discreto es mío y este es de Maxi. Miren qué fashion. Inconfundible. Así que bueno, ahora vamos que nos están esperando. Ya empezamos el curso, ya hicimos toda la parte teórica y hoy nos toca nuestra primera ida al barco, así que estamos acá esperando el barco, tranquilos porque miren este paisaje, este mar azul. Acá tenemos otros compañeros que están haciendo la primera etapa, nosotros ya lo hicimos. Después creo que vamos a ir en ese barco, ya lo vamos a averiguar. Y bueno, miren el color del agua, está todo muy tranqui. Paraíso total, ahora vamos a ver el paraíso abajo del agua. Ya hicimos 2 inmersiones en aguas confinadas para aprender lo básico y la práctica. Ya hicimos todo lo teórico y nos sacamos un 98 de 100 en el examen teórico. Así que nada, ahora vamos a probar del barco, que por ahí lo más complicado o lo más normal que se hace. ¿Okay? Y acá tenemos todo el equipamiento, nuestros tubos, nuestros trajes, ya estamos acá vestidos. Y bueno, ahora tenemos que armar el BCD, que es todo el equipo, y esperar a nuestro instructor para ir al agua. Vamos. Acá vemos a la Bruna armando su BCD, su equipo. Sí, hay que estar seguros de que estamos armando bien porque esto es muy importante, esta parte. Pero bueno, ahora ya tenemos casi todo listo. Ya falta poquito. Acá estamos ya a punto de empezar el buceo en nuestro barquito. Tenemos nuestros amigos ahí, otra pareja que se está haciendo. Y el fotógrafo acá, Capo, y los instructores están en el agua. Así que bueno, hoy vamos a practicar algunas otras habilidades y después vamos a hacer un buceo más libre y divertido. Así que vamos que vamos. Nos encantó tanto esto de bucear que decidimos seguir haciendo cursos. O sea,
así terminamos nuestro curso Open Water y hoy empecemos el avanzado. Esto no estaba en los planes, pero bueno, justo resulta que tenemos la cantidad de días acá que habíamos dejado estos días como para relajar en la playa, así que lo vamos a hacer. Igual vamos a aprovechemos también que estamos acá, que es un lugar muy bueno para hacer este curso y también muy barato. O sea, este curso, si vas a hacerlo por ahí en Europa, es mucho más caro, pero bueno, acá en Tailandia son lugares buenos para hacerlo, barato, con buenas condiciones, así que bueno, ojo, queda la data para ustedes, ¿eh? Recomiendo. Acá tenemos mi equipo, acá tenemos el de Bruna, ya listo, estamos esperando el barquito nada más. Y bueno, a diferencia del Open Water, este es mucho más específico, vamos a poder ir más a profundidad y no va a ser tan personalizado como el anterior, ya somos bastante más hoy. Así que bueno, está bueno también para... El buceo es un deporte de equipo, entonces está bueno para hacer amistades. Posiblemente nuestro barco sea aquel, no sabemos, pero bueno, ya por lo menos el paisaje ese ya te invita a meterte. La Bruna preparándose. Sí, ponemos acá en la máscara un poquito de champucito para que nos empañe. Que nos empañe. Y bueno, nada, hoy tenemos acá nuevos amigos, así que vamos a buscar pececitos y todo. Y hoy tenemos que practicar, ¿no? Tenemos que hacer algunas pruebas, pasar por adentro de un arco y practicar algunas cosas, así que ojalá nos vaya bien. Lo logramos, ahora estamos en un momento de pura felicidad y nos sentimos muy campos porque somos Advanced Divers, o sea, una locura, es algo que queríamos un montón y teníamos muchas ganas de hacer y ahora por fin lo hicimos y la verdad que las sensaciones, ¿por qué no lo hicimos antes? Porque la verdad que estamos enamorados de esta actividad y estos días que pasamos acá fueron soñados, así que bueno, no esperes más, hay que bucear. Bueno, Shane nos dejó sin muchas ganas de irse porque la verdad que estuvo muy lindo el buceo y aprender una nueva habilidad. Hicimos muchos amigos, pero bueno, Name Island nos espera, así que vamos que vamos. Y acá tomándonos un poquito le damos la bienvenida a Name Island, la isla más tranquila de las Andaman. Acá todo bajo un cambio, hay menos ruido, hay menos gente y mucho más contacto con la naturaleza. La playa más famosa de esta isla, que es la Parapatun Beach. Y bueno, acá estamos, hay bastante gente, mucha gente adentro del agua, así que eso quiere decir que no va a haber tantas piedras, no vamos a poder meter nosotros también, que estamos deseando. Y bueno, el mar se ve espectacular, pero bueno, ahora vamos a buscar un lugarcito así con poca gente para instalarnos. Algo muy llamativo acá en India es que la gente entra al mar, a la pileta, lo que sea, con ropa normal, pantalón, camisa, remera, así que es algo bien llamativo que nos llama mucho la atención. Fíjense, estamos en una isla paradisíaca donde tenemos mar por todos lados, ¿no? Donde lo que hay obviamente son frutos del mar. Miren el pescadito que nos vamos a comer. Pescadito entero, que lo pudimos elegir nosotros. Nos trajeron 4 tipos y nosotros elegimos cuál queríamos. Elegimos este. Así que bueno, está hecho grillado y está envuelto en una hoja de banana, de bananero, ¿no? Upa, mirá.
Mirá cómo está esto. Espectacular. Vamos a sacar esto. Vino con papita, unas papas con ajo, no sé qué, una ensaladita y nos pedimos, bueno, ya unos pancitos típicos, unos chapati. Así que bueno, vamos a probarlo. Parece bien carnudo, espectacular. Wow. Está espinudo igual, ¿eh? Tiene una espina que parece un hueso humano. Va. No, brillante. Espectacular, está suavecito. Se ve que le pusieron limón, le pusieron un poquito de pimienta, sal. Está básico hecho, pero está espectacular y está carnudo. Así que 1000 de 10. Esto no salió nada, 6 euros creo, o sea, 600 rupias, que para lo que es algo típico de acá, vale la pena. ¿Y Brunanga qué onda? Hermosa esta playa, miren, el sol se va a poner para este lado, va a bajar y nace de aquel lado. Así que en esta playa, en esta punta, puedes ver el amanecer y el atardecer. Espectacular, puedes quedarte acá todo el día. Acá estamos en una de las puntas justamente donde termina el camino de la isla, así que es una isla recontra chiquita. Así que bueno, es bastante paradisíaca, súper tranquila. Muy linda, acá tenemos unos amigos durmiendo la siesta. Están muy panchos los locos. Y bueno, hay gente, pero muy poquito. Cuando llegamos a esta playa no había nadie, eran las 3:30 de la tarde. Y ahora miren, está explotada de gente porque este es justo el mejor lugar para ver el atardecer. Así que nada, es impresionante la cantidad de gente que hay y la sesión fotográfica que está ocurriendo. Vienen todos así, las mujeres en vestido, los hombres en camisa, foto, sin parar. Así que bueno, una diferencia cultural bastante llamativa. Y además otra cosa curiosa, yo me había metido al agua a eso de las 4 de la tarde y cuestión de que a esa hora está prohibido. El uso de la playa, o sea del agua, está restringido hasta las 3:30. Después es solamente este lugar para ver el atardecer, nada más. Yo pregunté algo rápido, pero ¿por qué es peligroso? ¿Es una corriente o un animal? Después no se puede. Después de las 3:30, sentarse a ver el atardecer. Corta. Así que bueno. Igualmente el atardecer es espectacular. Pero bueno, hay que adaptarse a acostumbrarse a perder un poco el espacio personal y estar rodeado de gente. Pero el atardecer, todos los aplausos. Vamos a ir a la playa más lejana, que está a unos 5 kilómetros del centro del domingo, que es donde nos estamos alejando nosotros. Así que, nada, la isla es muy chiquita, Llegamos a la playa Sitapur, que es una de las playas más alejadas del centro. Así que bueno, vamos a dar una mirada a ver cómo está todo. Venga. Bueno, fíjense qué maravilla el mar, un paraíso el mar, pero infelizmente miren la situación que tenemos acá adelante. Mucho plástico y está bastante sucia, la verdad. Todo para allá sigue igual, bastante sucia. Creo que por ahí, en aquella punta parece estar un poco más limpio, pero bueno, todo eso es plástico que viene del mar, pero infelizmente la gente no hay limpieza, no lo saca de acá de la playa. Están acá acumulando. qué pena todo esto, la verdad, porque nada, ya estamos cansados de ver tanta basura acá en todos los lugares de India que hemos ido. Basura por todos lados. No, la verdad que no se entiende por qué hacen eso. No sabemos si es culpa de la misma gente o la misma corriente trae la basura de otros lados, pero es una pena porque semejante paraíso, el agua espectacular todo y lleno de mugre acá, toda la vuelta. Una pena, la verdad que es muy doloroso. Y acá yéndonos ya de Nail Island, donde bueno, antes de finalizar el video, le dejamos algunas recomendaciones. Si estás buscando una experiencia de playa, pero a la vez también estar en contacto con la gente de India y con la cultura, las Islas Andaman son tu lugar. Pero si querés una experiencia de playa paradisíaca, con arena blanca y lugares en la playa para comer o sentarte a tomar una birra,
las Islas Andamán no te las recomendamos. Para eso, tomate un vuelo un poquito más lejos, nada más, y te vas a Tailandia, donde vas a tener una experiencia 1000 veces mejor. Si estás en India y querés un destino de playa con un presupuesto ajustado, las Islas Andamán también son una buena opción porque la verdad que no es caro para nada. Más allá de que las playas, el agua en sí, suele estar limpia y es muy colorida y llamativa, las playas no nos gustaron demasiado porque están muy llenas de plástico, lamentablemente. Muy llenas. Una picardía total, pero bueno, lamentablemente también es algo que nos encontramos en todo India con esta situación. Si querés hacer buceo, las Islas Andamán son un excelente lugar porque las condiciones son muy buenas y es uno de los lugares más baratos para hacerlo. Y si tu idea es estar solo porque es una isla remota, queda desconectado de todo y qué sé yo, este no es el lugar, esta idea es errónea porque, como pudiste ver en el video, por ahí estás en algún huequito un rato solo y de repente se llena de gente y siempre hay alguien que te quiere venir a dar charla, más cuando sos extranjero, así que bueno, no es un lugar para descansar. Y bien amigos, así finaliza un video más. Como siempre, no te olvides de suscribirte al canal, dejarnos un like, que nos ayuda un montón, y de seguirnos en nuestras redes sociales. Así que, ¡vamos que vamos!